Los paras también tenían crematorios en Antioquia. Artículo de la página web verdadabierta.com, 9 de mayo 2010. Por primera vez, un ex paramilitar se refiere al uso de este mecanismo de desaparición forzada en el Valle de Aburrá. La Fiscalía investiga con base en su testimonio, y se espera que otros excombatientes aporten más información. Los paramilitares pusieron en práctica la sistematicidad del horror en diversas regiones del país. La orden impartida a finales de la década del 90 por los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia de desaparecer a sus enemigos de cualquier manera, para no dejar rastros, y evitar que las cifras de homicidios crecieran de manera desproporcionada en las zonas urbanas, tuvo en Medellín y el área metropolitana una de las expresiones más crueles de la guerra paramilitar, la utilización de hornos crematorios. De este macabro mecanismo, se han tenido referencias de su existencia en norte de Santander. Paramilitares de la SAUT que operaron en esa región del país, entre ellos Iván Laverde Zapata, alias El Iguano, han confesado ante fiscales de la Unidad Nacional de Justicia y Paz que en áreas rurales del corregimiento Juan Frío, de Villa del Rosario y Puerto Santander, se construyeron hornos crematorios para incinerar a sus víctimas. En Medellín el tema de los hornos crematorios de la SAUT no pasaba de ser un rumor desde hace varios años. En el mundo de la criminalidad, se decía con insistencia que los paramilitares se llevaban a la gente y la quemaban para desaparecerla, pero nadie ofrecía información precisa que permitiera afirmar o desmentir el asunto. No obstante, la realidad le viene ganando terreno al rumor, gracias al empeño de varios investigadores judiciales adscritos a Justicia y Paz, que rastrean el tema desde hace varios meses. Hoy ya tienen datos concretos, aunque parciales, que los están llevando a constatar que sí se dio esa práctica de desaparición forzada, pero, como ellos mismos admiten, aún falta más información. Los datos iniciales, que develan esa realidad, los viene aportando desde hace varios meses un ex paramilitar que decidió colaborar con la justicia. Verdadabierta.com tuvo acceso a varios apartes de los testimonios entregados a los funcionarios judiciales, a través de los cuales es posible dimensionar la extrema crueldad a la que llegaron los grupos armados ilegales de extrema derecha en Medellín, varios municipios del área metropolitana y en el oriente antioqueño. Verdadabierta.com reserva la identidad del ex paramilitar, que ha venido aportando su testimonio para contribuir a la verdad de lo ocurrido en la capital antioqueña y municipios vecinos, durante la etapa de penetración y consolidación de los bloques paramilitares de la SAUT. Hay muchos muertos que no se han encontrado, porque aquí en Medellín, a las afueras, a una hora, se encontraban unos hornos crematorios. Hubo mucha gente quemada. Yo presencié esos hechos, le confesó el ex paramilitar a los investigadores. Según su narración, entre los años 1995 y 1997, los paramilitares retenían a sus víctimas, las mataban y muchas de ellas fueron arrojadas al río Cauca, por los lados del suroeste antioqueño. Los cuerpos se abrían, se les echaban piedras y se arrojaban al río, botando muertos. Muchos de las cayeron presos. A ese problema se le sumó el incremento del índice de homicidios en buena parte de los municipios del Valle de Aburrá, y en otros más donde los paramilitares estaban entrando a combatir con la subversión del Estado Mayor de la SAUT, liderado para esos años por Carlos Castaño Gil. Vino la orden de desaparecer a las víctimas. Fue así como surgió la idea de construir un horno crematorio. La idea del horno la dio 00 y la materializó Daniel Mejía. Para esos años, Mauricio García, alias 00, era el comandante del bloque Metro, y Daniel Alberto Mejía Ángel, alias Danielito, se había integrado al bloque Cacique Nutibara, facción de la SAUT, que estuvieron bajo el mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna. De la construcción se encargó Daniel Mejía. Era de la SAUT y de la oficina de Envigado, dijo el ex paramilitar. Yo escuché que el horno costaba entre 200 y 500 palos millones de pesos, y lo estrenaron con un tipo de nombre Alberto, de la oficina de Envigado. Lo echaron vivo ahí, porque se había robado una plata. El horno lo manejaba un señor que le decían funeraria, creo que se llama Ricardo. Dos señores le hacían mantenimiento a las parrillas y a las chimeneas, porque se tapaban con grasa humana. Sobre su ubicación, el paramilitar señaló que estaba en una finca del municipio de Caldas, sur del Valle de Aburrá. Hay que pasar el casco urbano. Se sale de Caldas por ahí, media hora en vehículo. Está ubicado en una finca muy grande. La entrada, para esa época, era una puerta blanca. Ya dentro de la propiedad, el ex paramilitar describió con detalles el inmueble, la primera casa en obra negra, y enseguida de la casa había como una especie de depósito, y más atrás, como a 70 u 80 metros, funcionaba supuestamente una ladrillera. Se veían dos chimeneas en el techo. En la entrada había un primer piso con antejardín bien decorado, y de ahí a mano derecha se bajaba por unas escalas como de 5 metros. Cuando se llegaba al final, se observaba un horno grande de panadería industrial. Sobre el horno como tal detalló lo siguiente: la puerta era hermética, de palanca, se cerraba y quedaba incrustada en un marco de pared,
Tenía vidrios muy gruesos, como blindados. En la parte de afuera, contaba con 3 botones. Un botón rojo, para prender y los otros 2, para graduar la temperatura. Por dentro, el horno era metálico, y tenía como una especie de mesón firme. Tenía resistencias, unas abajo del mesón, como una especie de parrillas. A los lados del mesón también había resistencias. Al fondo de la pieza quedaban 2 ventiladores. Nos decían que ahí no podíamos fumar. Olía como a chicharrón quemado. En el horno solo cabía una persona. Los cuerpos eran enganchados al mesón. Cuando subían la temperatura, los cuerpos se levantaban. Mucha gente se moría antes de entrar al horno. Según sus cálculos, en la semana, eran conducidas allí entre 10 y 20 personas, y se tenía un procedimiento para ello. Cuando nosotros llegábamos con las personas, vivas o muertas, tocábamos y nos decían esos insumos, llévelos para el fondo. Llegábamos hasta adentro, los llevábamos en bolsas para que no botaran sangre. Los desangrábamos. Nos preguntaban, ¿quién manda eso? Alías J. y Daniel mandaban mucho. Llevaban una carpeta, donde anotaban todo. El que anotaba era un señor como de 45 años, bajito, cejón. Nosotros entrábamos y teníamos que esperar las cenizas. El procedimiento duraba como 20 minutos, pero cuando estaba encendido eran como 5 minutos. Luego se las mostrábamos a J. o a Daniel, y luego las botábamos al río, o a donde ellos dijeran. Ante los investigadores judiciales no negó su participación en la comisión de varios crímenes bajo esa modalidad. A unos los llevé muertos, y a otros los llevé vivos. Llevé más de 50 muertos y vivos más de 15. Entre las víctimas que recuerda se encuentran 2 hermanos de apellido Vanegas, ganaderos de profesión, quienes fueron retenidos en el sector de Belén, suroccidente de Medellín, por orden de Daniel Mejía. Según los paramilitares, los hombres fueron asesinados porque financiaban un frente de la guerrilla de las FARC. Con su muerte en el horno crematorio, se puso a funcionar para toda clase de personas, pues según el relato del ex paramilitar, hasta ese momento, era usado para personalidades solamente. Otra de las personas que recuerda que fue incinerado allí, fue el narcotraficante Julio César Correa Valdés, conocido en el mundo de la mafia como Julio Fierro, y esposo de la modelo Natalia París. Su deceso se produjo, según el testimonio de este ex paramilitar, a finales de agosto de 2001. Según relatos periodísticos de ese año, este narcotraficante venía adelantando conversaciones con la DEA para someterse a la justicia de Estados Unidos y colaborar como informante, para obtener beneficios jurídicos. De ello se enteraron en Antioquia. Entonces se reunieron Salvatore Mancuso, Carlos Castaño y Daniel Mejía. Castaño ordenó que cogieran a Julio Fierro. A él, lo retuvieron en el municipio de Guarne varios hombres de Daniel. La orden era que no lo mataran. De Guarne lo llevaron en helicóptero hasta Córdoba, donde Carlos Castaño le querían quitar unas propiedades. Natalia París viajó también hasta allá, porque le iban a quitar unas propiedades que estaban a nombre de ella. A Julio lo regresaron a Medellín en helicóptero, para hacerle la extinción de dominio. Luego lo mataron, y el cuerpo, lo llevaron al horno. Lo más paradójico de lo narrado por este ex paramilitar, es que ofrece una versión que podría aclarar lo ocurrido con alias Danielito, desaparecido desde el 25 de noviembre de 2006, 2 semanas después de abandonar el centro de reclusión de La Ceja, Antioquia, donde permanecían recluidos los jefes de la SAUD. De allí salió, porque contra él no pesaba orden de captura de alguna. Él fue víctima de su propio invento, dijo el ex paramilitar entrevistado por los funcionarios judiciales. A Daniel lo desaparecieron junto con 10 de sus escoltas en ese horno. Una noche me llamó un amigo, y me dijo se tragaron a Daniel, el patrón, y nunca más supe de él. Tampoco sé qué pasó después con ese horno. Investigadores sociales de la Universidad de Antioquia, que trabajan sobre este tipo de fenómenos criminales, y que solicitaron la reserva de la fuente, indicaron que la existencia de hornos crematorios en norte de Santander, y en Antioquia evidencia que se trata de una manera de industrializar la criminalidad. Había una orden superior de desaparecer las víctimas a toda costa, y en ese sentido, es que aparecen los desmembramientos, las fosas, los ríos y los hornos como técnicas eficaces de acabar con el llamado enemigo. Lo que revela este tipo de criminalidad, agregan los investigadores sociales, es su carácter sistemático y selectivo, lo que quiere decir que toda esa criminalidad fue planificada, tanto que no se puede perder de vista que los paramilitares tuvieron escuelas en donde preparaban a los combatientes en diversas actividades. Allí los convertían en máquinas de guerra a través de una división interna del trabajo, especificada por técnicas criminales. La Fiscalía espera que otros ex paramilitares, ya sea que estén postulados a los beneficios de justicia y paz, privados de la libertad por crímenes juzgados por la justicia ordinaria o libres, sin requerimientos de la justicia, contribuyan a precisar aún más los detalles sobre este tipo de desaparición forzada, con el fin no solo de establecer la ubicación exacta del horno crematorio, sino de identificar a las víctimas que fueron conducidas a esa macabra máquina de la muerte.
Los paras también tenían crematorios en Antioquia. Artículo de la página web verdadabierta.com, 9 de mayo 2010. Por primera vez, un ex paramilitar se refiere al uso de este mecanismo de desaparición forzada en el Valle de Aburrá. La Fiscalía investiga con base en su testimonio, y se espera que otros excombatientes aporten más información. Los paramilitares pusieron en práctica la sistematicidad del horror en diversas regiones del país. La orden impartida a finales de la década del 90 por los comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia de desaparecer a sus enemigos de cualquier manera, para no dejar rastros, y evitar que las cifras de homicidios crecieran de manera desproporcionada en las zonas urbanas, tuvo en Medellín y el área metropolitana una de las expresiones más crueles de la guerra paramilitar, la utilización de hornos crematorios. De este macabro mecanismo, se han tenido referencias de su existencia en norte de Santander. Paramilitares de la SAUD que operaron en esa región del país, entre ellos Iván Laverde Zapata, alias El Iguano, han confesado ante fiscales de la Unidad Nacional de Justicia y Paz, que en áreas rurales del corregimiento Juan Frío, de Villa del Rosario y Puerto Santander, se construyeron hornos crematorios para incinerar a sus víctimas. En Medellín el tema de los hornos crematorios de la SAUD no pasaba de ser un rumor desde hace varios años. En el mundo de la criminalidad, se decía con insistencia que los paramilitares se llevaban a la gente y la quemaban para desaparecerla, pero nadie ofrecía información precisa que permitiera afirmar o desmentir el asunto. Ya dentro de la propiedad, el ex paramilitar describió con detalles el inmueble, la primera casa en obra negra, y enseguida de la casa había como una especie de depósito, y más atrás, como a 70 u 80 metros, funcionaba supuestamente una ladrillera. Se veían dos chimeneas en el techo. En la entrada había un primer piso con antejardín bien decorado, y de ahí a mano derecha se bajaba por unas escalas como de 5 metros. Cuando se llegaba al final, se observaba un horno grande de panadería industrial. Sobre el horno como tal detalló lo siguiente: la puerta era hermética, de palanca, se cerraba y quedaba incrustada en un marco de pared. Tenía vidrios muy gruesos, como blindados. En la parte de afuera contaba con 3 botones, un botón rojo para prender y los otros 2 para graduar la temperatura. Por dentro, el horno era metálico y tenía como una especie de mesón firme. Tenía resistencias, unas abajo del mesón, como una especie de parrillas. A los lados del mesón también había resistencias. Al fondo de la pieza quedaban 2 ventiladores. Nos decían que ahí no podíamos fumar. Olía como a chicharrón quemado. En el horno solo cabía una persona. Los cuerpos eran enganchados al mesón. Cuando subían la temperatura, los cuerpos se levantaban. Mucha gente se moría antes de entrar al horno. Según sus cálculos, en la semana eran conducidas allí entre 10 y 20 personas, y se tenía un procedimiento para ello. Cuando nosotros llegábamos con las personas, vivas o muertas, tocábamos y nos decían esos insumos, llévelos para el fondo. No obstante, la realidad le viene ganando terreno al rumor, gracias al empeño de varios investigadores judiciales adscritos a Justicia y Paz, que rastrean el tema desde hace varios meses. Hoy ya tienen datos concretos, aunque parciales, que los están llevando a constatar que sí se dio esa práctica de desaparición forzada. Pero, como ellos mismos admiten, aún falta más información. Los datos iniciales que develan esa realidad los viene aportando desde hace varios meses un ex paramilitar que decidió colaborar con la justicia. Verdadabierta.com tuvo acceso a varios apartes de los testimonios entregados a los funcionarios judiciales, a través de los cuales es posible dimensionar la extrema crueldad a la que llegaron los grupos armados ilegales de extrema derecha en Medellín, varios municipios del área metropolitana y en el oriente antioqueño. Verdadabierta.com reserva la identidad del ex paramilitar, que ha venido aportando su testimonio para contribuir a la verdad de lo ocurrido en la capital antioqueña y municipios vecinos, durante la etapa de penetración y consolidación de los bloques paramilitares de la SAUD. Hay muchos muertos que no se han encontrado, porque aquí en Medellín, a las afueras, a una hora, se encontraban unos hornos crematorios. Hubo mucha gente quemada. Yo presencié esos hechos, le confesó el ex paramilitar a los investigadores. Según su narración, entre los años 1995 y 1997, los paramilitares retenían a sus víctimas, las mataban y muchas de ellas fueron arrojadas al río Cauca, por los lados del suroeste antioqueño. Los cuerpos se abrían, se les echaban piedras. Llegábamos hasta adentro, los llevábamos en bolsas para que no botaran sangre. Los desangrábamos. Nos preguntaban, ¿quién manda eso? Alias J. y Daniel mandaban mucho. Llevaban una carpeta, donde anotaban todo. El que anotaba era un señor como de 45 años, bajito, cejón. Nosotros entrábamos y teníamos que esperar las cenizas. El procedimiento duraba como 20 minutos, pero cuando estaba encendido eran como 5 minutos. Luego se las mostrábamos a J. o a Daniel, y luego las botábamos al río, o a donde ellos dijeran.
Ante los investigadores judiciales no negó su participación en la comisión de varios crímenes bajo esa modalidad. A unos los llevé muertos, y a otros los llevé vivos. Llevé más de 50 muertos y vivos más de 15. Entre las víctimas que recuerda se encuentran 2 hermanos de apellido Vanegas, ganaderos de profesión, quienes fueron retenidos en el sector de Belén, suroccidente de Medellín, por orden de Daniel Mejía. Según los paramilitares, los hombres fueron asesinados porque financiaban un frente de la guerrilla de las FARC. Con su muerte en el horno crematorio, se puso a funcionar para toda clase de personas, pues según el relato del ex paramilitar, hasta ese momento, era usado para personalidades solamente. Otra de las personas que recuerda que fue incinerado allí, fue el narcotraficante Julio César Correa Valdés, conocido en el mundo de la mafia como Julio Fierro, y esposo de la modelo Natalia París. Su deceso se produjo, según el testimonio de este ex paramilitar, a finales de agosto de 2001, y se derrojaban al río, botando muertos. Muchos de las cayeron presos. A ese problema se le sumó el incremento del índice de homicidios en buena parte de los municipios del Valle de Aburrá, y en otros, más donde los paramilitares estaban entrando a combatir con la subversión del Estado Mayor de la SAUD, liderado para esos años por Carlos Castaño Gil. Vino la orden de desaparecer a las víctimas. Fue así como surgió la idea de construir un horno crematorio. La idea del horno la dio 00, y la materializó Daniel Mejía. Para esos años, Mauricio García, alias 00, era el comandante del bloquímetro, y Daniel Alberto Mejía Ángel, alias Danielito, se había integrado al bloque Cacique Nutibara, facción de la SAUD, que estuvieron bajo el mando de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna. De la construcción se encargó Daniel Mejía. Era de la SAUD y de la oficina de Envigado, dijo el ex paramilitar. Yo escuché que el horno costaba entre 200 y 500 palos millones de pesos, y lo estrenaron con un tipo de nombre Alberto, de la oficina de Envigado. Lo echaron vivo ahí, porque se había robado una plata. El horno lo manejaba un señor que le decían funeraria, creo que se llama Ricardo. 2 señores le hacían mantenimiento a las parrillas y a las chimeneas, porque se tapaban con grasa humana. Sobre su ubicación, el paramilitar señaló que estaba en una finca del municipio de Caldas, sur del Valle de Aburrá. Hay que pasar el casco urbano. Se sale de Caldas por ahí, media hora en vehículo. Está ubicado en una finca muy grande. La entrada, para esa época, era una puerta blanca,